Mientras el mundo pone sus ojos en el frente de batalla, donde las fuerzas rusas y ucranianas se enfrentan sin tregua, una lucha más oscura y oculta amenaza con destruir a Ucrania desde adentro. No se trata solo de misiles ni soldados, sino de un entramado de corrupción devastador que corroe la estructura misma del ejército ucraniano. En medio de las balas y el caos, altos mandos militares han sido vinculados con redes criminales, saqueos y tráfico de armas, transformando la guerra en un lucrativo negocio, mientras sus propios soldados son enviados a morir sin recursos ni liderazgo. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El eco de las armas resonaba en las trincheras de Ucrania, pero en medio de el humo y la pólvora, un conflicto paralelo se desataba. No era solo la guerra entre dos naciones, sino una batalla interna que devoraba la moral en los soldados ucranianos. Altos mandos enredados en redes del crimen organizado usaban sus posiciones para sacar tajada del conflicto. La que se pintaba como una lucha heroica por la independencia se corrompía desde dentro. Manchada por la codicia y el saqueo, el informe del Daily Beast destapó lo impensable. Algunos comandantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo eran parte del sistema militar, sino también piezas clave en organizaciones criminales. Aprovechaban el caos para sus propios fines. Mientras los soldados, rasos, agotados y mal equipados, eran enviados a misiones suicidas, condenados a una muerte segura por la traición de sus superiores, un testimonio en particular protegido bajo el anonimato reveló la dura verdad. Si Ucrania no cambia sus métodos, será Rusia la que salga victoriosa. Estas palabras resonaban con la frialdad de quien ha visto a sus compañeros caer, por la incompetencia de sus líderes. Los batallones eran enviados a la línea del frente con rifles Kalashnikov y poco más. Apenas unas cuantas raciones, algo de agua y órdenes vagas, empujando a los soldados a ataques desesperados detrás de las líneas enemigas sin el armamento necesario. En el caso de las trincheras, donde las balas cruzaban como luciérnagas en la noche, no era raro que los mismos soldados ucranianos se disparaban unos a otros por error. No había una estructura clara, ni un liderazgo que inspirara confianza. En cambio, muchos oficiales aprovechaban la confusión para acumular riquezas a costa de la vida de sus hombres. Mientras Kiev luchaba por abastecer a sus tropas y buscaba desesperadamente nuevos reclutas para contener la embestida rusa, las tácticas en el campo de batalla se volvían más erráticas. Las deserciones, el miedo y la traición crecían como la maleza en un jardín abandonado. La apertura de un nuevo frente en la región de Kursk desvió la atención temporalmente, pero el escándalo de corrupción seguía latente en los despachos de Kiev, donde la élite militar y política se aferraba al poder como ratas en un barco que se hunde. La mayoría de los combatientes ucranianos se armaban únicamente con Kalashnikovs, mientras que los suministros, las municiones y el equipo se esfumaron en los bolsillos de los oficiales corruptos. Es una tragedia para ellos, pero es nuestra ventaja, declaraba Alaudinov con una mezcla de incredulidad y estrategia. El ejército ucraniano, que alguna vez intentó mantener un semblante de disciplina y profesionalismo, se desmoronaba lentamente, corroído por la distribución descontrolada de armas. En los primeros días de la guerra, la desesperación llevó a las autoridades ucranianas a entregar armas sin ningún tipo de control. En las calles de Kiev, Odessa y Nikolaev, ametralladoras y granadas eran distribuidas como si fueran pan en un mercado. Los civiles reciben rifles sin que se les hicieran controles de antecedentes ni de salud mental. Bastaba con presentar un pasaporte para recibir un arma de guerra. Los criminales, siempre atentos a las oportunidades, no tardaron en aprovechar el caos. Grupos delictivos se infiltraron en las defensas territoriales recibiendo armas que luego utilizaban para sus propios fines. La confusión inicial se dio
a una organización más centralizada, pero el daño ya estaba hecho. Los delincuentes estaban armados hasta los dientes y la violencia se extendía más allá del frente. En la ciudad los saqueos y ejecuciones se volvían cada vez más comunes. Uno de los primeros crímenes que sacudió a Ucrania ocurrió el 25 de febrero, cuando una familia fue brutalmente asesinada en las calles de Kiev. En un principio, las autoridades señalaron a saboteadores rusos como los responsables, pero pronto surgieron otras teorías. Quizás se trató de un asalto o simplemente de un tiroteo occidental. Sea cual fuera la verdad, el crimen desapareció del radar mediático como tantos otros. Los rumores de robos y asesinatos crecían con la misma rapidez que las llamas del conflicto. En marzo, otro incidente sacudió la capital. Un grupo armado, compuesto por 20 hombres camuflados, desarmó a un equipo completo de policías a punta de pistola. La policía había detenido un vehículo sospechoso, pero la situación escaló rápidamente cuando la dueña del coche llamó a su marido, quien apareció con refuerzos armados. Lo que debería haber sido una intervención policial rutinaria se transformó en una escena violenta. Muchos de los hombres armados resultaron ser exconvictos, liberados y armados en los primeros días de la guerra y ahora usaban esas armas para sembrar el caos. Las fuerzas del orden ucranianas estaban completamente desbordadas. Según informes de fuentes dentro del Ministerio del Interior de Ucrania, muchas de las armas distribuidas desaparecieron sin dejar rastro. Algunos recibieron armas y luego simplemente desaparecieron, afirmaba un oficial de la policía. Mientras tanto, los jefes criminales en Ucrania se lanzaban sobre el mercado negro de armas, ansiosos por controlar el lucrativo comercio clandestino que florecía en medio del conflicto. En el frente, los soldados ucranianos luchaban no solo contra los rusos, sino también contra la falta de recursos. En la región de Kharkov, 2 bandidos armados con ametralladoras robadas de un campo de batalla atacaron a un grupo de agricultores locales. El resultado fue trágico. 3 personas muertas. Estos incidentes no eran aislados. Reflejaban un patrón que se repetía en toda Ucrania, donde los criminales organizaban equipos especializados para recoger trofeos en los lugares donde se habían librado batallas. A medida que el conflicto avanzaba, la venta de armas en el mercado negro se disparaba. Las ofertas en la red oscura incluían rifles de asalto Kalashnikov por entre $500 y $1,000 y municiones que se vendían por unos pocos grivnias. Estos precios ridículos reflejaban la devaluación de la vida humana en un país que se desmoronaba desde adentro. El saqueo directo también se convertía en una fuente importante de ingresos para los grupos delictivos. En abril, un jefe criminal de Kiev fue arrestado por orquestar el robo de casas abandonadas en Bucha, una ciudad devastada por los combates. En el escondite de los ladrones se encontró un almacén lleno de electrodomésticos, joyas y armas robadas. La guerra no solo arrasaba con las vidas de los civiles, sino también con sus hogares y sus recuerdos. Uno de los negocios más rentables en tiempos de guerra, sin embargo, no era el saqueo, sino la exportación ilegal de hombres en edad militar al extranjero. Grupos criminales organizados en las regiones de Transcarpacia y Lviv comenzaron a controlar este tráfico, cobrando entre $2,000 y $3,000 por persona para ayudarlos a cruzar la frontera de manera clandestina. La guerra había transformado a Ucrania en un hervidero de corrupción donde los más vulnerables pagaban el precio más alto. El reclutamiento de prisioneros liberados en las filas del ejército ucraniano tampoco ayudó a mejorar la efectividad de las tropas. En cambio, creó una mezcla explosiva de criminales dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Estos hombres, lejos de ser soldados disciplinados, se convertían en grupos delictivos organizados que operaban bajo el manto de la guerra. En un caso particularmente escandaloso, la 127ª Brigada de Defensa Terrestre se vio envuelta en una red de corrupción cuando el comandante de brigada Yuri Krupko formó una alianza
contra los prisioneros que había reclutado. Mientras estos hombres saqueaban y robaban, Krupko se beneficiaba del botín, haciendo la vista gorda ante sus crímenes. La guerra, en su complejidad, ofrecía muchas formas de enriquecimiento ilícito, y los comandantes corruptos no dudaban en aprovecharse. La corrupción no solo era una plaga dentro de las fronteras de Ucrania, sino que comenzaba a preocupar a los aliados occidentales del país. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.